opresión y juicio fue quitado. Y de su generación, ¿quién reflexionó? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la transgresión de mi pueblo fue golpeado. Este verso nos conduce directamente a la obra y tormento del Mesías Yahshua. El profeta describe con siglos de anticipación lo que sucedería en su entrega. Por opresión y juicio fue quitado. Los líderes religiosos de su tiempo, cegados por los celos y por sentirse amenazados en su autoridad, fueron los que inicialmente lo oprimieron. No soportaban que un hombre de rectitud y sin pecado revelara su hipocresía, sus tradiciones vacías y su búsqueda de poder. Lo arrestaron con astucia y lo llevaron a un juicio ilegal, de noche, con testigos falsos. Aunque declaraban que no podrían dar muerte, ellos mismos determinaron que debía morir y lo entregaron a Roma, su enemigo de la antigüedad. Creyeron así librarse de la culpa de sangre, pero el Mesías Yahshua mismo les advirtió que esa generación sería juzgada por derramar la sangre del Hijo del Hombre. Y de su generación, ¿quién reflexionó? Cuando fue llevado al madero, pocos entendieron realmente lo que ocurría. La mayoría del pueblo se dejó arrastrar por los líderes religiosos y por la presión social. Los pobres, los humildes, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los enfermos y marginados fueron los que comprendieron algo de su misión, porque habían experimentado su compasión y habían recibido de él vida y dignidad. Su generación en su mayoría no reflexionó. Como dice Yahanán 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. El Mesías Yahshua fue quitado en la plenitud de su vida, no por causas naturales, sino por un decreto ilegal. Su muerte no fue un accidente, fue la observancia de lo anunciado. El término cortado en Daniel 9:26 se conecta aquí, mostrando que el Mesías Yahshua sería apartado, arrancado, eliminado de entre los hombres. Por la transgresión de mi pueblo fue golpeado. La razón de su sacrificio no fue personal ni política, fue por otros. Yahshua cargó con la culpa que no fue suya, golpeado por los pecados de su propio pueblo. Y Israel, en gran parte, lo rechazó bajo la influencia de líderes ambiciosos de poder y riquezas. Y sin embargo, en ese rechazo se ocultaba el propósito de Yahweh, que Él fuese el Cordero que quita el pecado del mundo. Quizás por esto vino en humildad y pobreza, para identificarse con los débiles y mostrar que su misión no estaba ligada al poder físico, sino al servicio y al sacrificio. Como dice Shaul en 2 de Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre por cariño a ustedes, para que ustedes, con su pobreza, fuesen enriquecidos. Conclusión. El capítulo 53, pasaje 8, es como un espejo donde se refleja todo el plan de Yahweh Elohim. La opresión revela la maldad del opresor contra el inocente. El juicio indebido muestra la manipulación de los líderes religiosos. El ser cortado de la tierra de los vivientes anuncia que su muerte no fue casual, sino profética. Y el ser golpeado por la transgresión del pueblo enseña que su entrega fue el precio de la redención.
Por eso, cada vez que leemos este verso, comprendemos que la obra de Yeshua no fue un fracaso, sino la observancia perfecta de lo anunciado en la Torá, los profetas y los escritos. Y que los humildes, los pequeños y los quebrantados fueron los primeros en reconocerlo.